Si Jesús, el Cristo, hubiera querido adoración hacia Él, idolatría, tal cual se ejerce hoy en la religión, en el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñó, aparecería su nombre, aparecería Él. Sin embargo, Jesús, en la oración que nos enseñó, y que los católicos, cristianos, hemos rezado por 2000 años, no aparece Jesús, no se lo menciona. Está claro que Él no vino a convertirse en un culto de adoración. Vino a dejar un ejemplo, un mensaje que se encargaron luego de continuar sus apóstoles. Y así como en una carrera de postas, cada uno que estuviera dispuesto a levantar esa bandera y llevarla y avanzar, continuaba su tarea. Sin embargo, hoy vemos que la iglesia más representativa de Jesús, entre comillas, más representativa, crea un sinfín de cultos de adoración, de idolatría, comenzando por la iglesia misma. Sus santos, a los cuales se les entregan y dedican ofrendas, tal cual hacían los paganos con sus dioses, paganos a los cuales la iglesia ha masacrado. Ni hablar en el periodo de la Santa Inquisición, que se torturaba para sacar el demonio adentro de las personas y se mataba. A los que practicaban algún tipo de espiritualidad o esoterismo, es decir, a los que querían desarrollar su potencial divino sin convertirse en una franquicia de la iglesia. Jesús en ningún momento se planteó como un objeto de culto o de adoración, jamás. Se planteó como ejemplo. Pero no dejó su nombre en la oración principal. Sino que vino a religarnos con Dios. Y el Padre Nuestro comienza dirigiéndose a Dios, el Altísimo, el omnipresente, el omnipotente, Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. En ningún momento habla de santos, ni siquiera lo menciona al mismo Jesús, ni indirectamente. Te dejo esta reflexión. Si eres católico, cristiano, yo nací en una familia católica. Mis familias son aún católicos practicantes, algunos de ellos. Estas cosas, por supuesto, no les da mucho gusto dialogarlas. No tienen flexibilidad, no se permiten pensar. Actúan por convención, como decía mi profesor de matemáticas, cuando les preguntábamos algunas cosas que no podía explicar, decía, esto es así por convención. Y en el mundo de los religiosos se aplica casi lo mismo. Es una cuestión de fe, te dicen, es el misterio de la fe. Resulta que Dios nos creó, nos dio potencial, discernimiento, pensamiento crítico, porque de otro modo, ¿de dónde sacamos la capacidad de discernir si no fue instalada por quien nos diseñó y quien nos creó? Pero cuando usamos el discernimiento, ofendemos a Dios. Es decir, cuando ejercemos la capacidad que Dios nos dio, lo ofendemos. Te dejo la reflexión. Me pregunto qué diferencia hay entre los dioses paganos, a los cuales los llamados paganos le rendían homenajes, rituales, ofrendas, a cambio, obviamente, de algo,
a cambio de resolver algún problema de esas personas. Actualmente en la Iglesia Católica y en la religión católica apostólica romana existe algo muy parecido, son los santos. Tenemos un santo para cada problema. Tenemos un santo para tener novio o novia, tenemos un santo para la salud, un santo para los animalitos y las mascotas. Tenemos santos para todo, a los cuales les rendimos ofrendas, hacemos liturgias, rituales, para que nos den a cambio la solución al problema en particular. ¿Acaso eso no es idolatría? ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta práctica de la Iglesia Católica, fomentada y autorizada por la Iglesia Católica? ¿Cuál es la diferencia con este culto que rendían los paganos? Y me pregunto además, ¿estaría de acuerdo Jesús con esto en lo que ha mutado la Iglesia? ¿Estaría de acuerdo Jesús, un judío respetuoso del culto que hacían los judíos, respetuoso de las leyes que había compartido Moisés al pueblo de Israel, en las cuales quedaba muy claro que la idolatría era una de las principales amenazas para el hombre, uno de los principales errores que podía cometer el hombre y por el cual perdía el amparo divino? Por eso los judíos prohibían siquiera ponerle nombre a Dios. Por eso tiene más de 70 menciones Dios en la historia judía, pero ninguna de ellas alude a su nombre. Son maneras de referirse a Él. Y mucho más prohibido estaba crear una imagen de Dios. Moisés más de una vez advertía al pueblo de Israel que tuvieran cuidado y no cayeran en la idolatría tal cual los paganos. Pero la idolatría de los paganos de entonces es lo mismo que hacen los católicos en este caso hoy. Rendir ofrendas y culto a santos, a personas. Y es realmente curioso que la Iglesia Católica al mismo tiempo diga que el yoga es algo del demonio, que meditar es algo del demonio, que buscar la salvación si no es a través de Jesús, entonces es del demonio. Y cuando le ofrendamos a un san algo o a una santa fulana, ¿dónde está Jesús ahí? ¿En qué momento Jesús dijo esto? Inclusive en los Hechos de los Apóstoles y en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo iguala a Jesús con el resto de los hombres, en naturaleza y en potencial, claro, no en jerarquía. Jesús sería como un hermano que ha hecho la tarea, que ha hecho lo que había que hacer y desarrolló cualidades, conocimiento que el resto, por no hacer lo que sí hizo Jesús, no tenemos. De ese modo Jesús se convierte en un ejemplo legítimo, viable y sensato para todos los hombres, porque compartimos naturaleza y potencial. Entonces es un ejemplo, un camino a seguir. Pero Jesús también nos advertía de la idolatría, y Él no se dejaba adorar a Él mismo. ¿Qué opinaría Jesús si viera hoy a su iglesia? Tal vez se sentiría igual que entonces, ante la distorsión, la corrupción y la hipocresía de los rabinos de entonces, los que lo entregaron por envidia, por conveniencia, por corrupción. La Iglesia Católica hoy es una de las grandes interferencias que tiene el hombre en su relación con Dios y en el descubrimiento de la verdad. Yo creo que hoy, si Jesús estuviera vivo, sería la Iglesia Católica la que lo entregaría al César.